Hola, buenas tardes. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Os agradezco muchísimo a todos y a todas, ¿no?, que una vez más os acerquéis a estas charlas y especialmente a la charla de hoy, ya que el tema que vamos a tratar y que tenéis en imagen y que podéis ver, sin duda y satisfactoriamente, es un tema que está de actualidad, bien podríamos decir, y que además también podemos decir que casi nos da la sensación de que ha venido como para quedarse, ¿no? Esto que me estoy comentando verdaderamente lo hago con cierta sorpresa, porque hablar de la mujer en el arte hasta hace no bien poco, en realidad era hablar de ella de una manera simbólica, formal, ¿no? Mujeres en el arte, bien podríamos hacer una larguísima lista, porque su presencia siempre ha sido constante y, como os comentaba, es una presencia potente en sí. En realidad, y con esta imagen que tenemos en pantalla, que seguramente reconozcamos todas, la Venus de Willendorf, nos damos cuenta cómo la mujer siempre ha estado presente. Esta es una obra cronológicamente datada en una época prehistórica y, por lo tanto, ya nos demuestra cómo hay ese interés hacia la mujer, pero hacia la mujer, y insisto, de esa manera formal. La mujer era un símbolo, una forma de representación. En este caso, especialmente a través de esas denominadas Venus de la fertilidad, porque la forma que se representa en ella de manera simbólica en los pechos y en las caderas nos muestra, ¿no?, esa idea de la fertilidad. En épocas posteriores y más reconocibles incluso, esa idea de la Venus se vuelve a representar. Esta es una de las imágenes sin duda más conocidas de las Venus, es la Venus de Milo. He preferido recuperar aquellas imágenes de mujeres que sin duda e inevitablemente, ¿no?, muestran todo un hito en la historia del arte. Con la Venus de Milo nos acercamos a esa idea de la belleza. Era la representación y el símbolo de la belleza, sobre todo a través de la representación del cuerpo, lo mismo que en el arte religioso. La figura de la mujer simboliza y se representa sobre todo como la maternidad, los cuidados, simbolizados especialmente en este tipo de representaciones de la Virgen, que generalmente, y como estamos viendo, se acompañan, ¿no?, de esa figura del niño, que nos muestra esa idea de, como estaba comentando, del cuidado en sí. Yo sigo en el tiempo, sigo recorriendo esa historia de la pintura, esa historia del arte, y así llegamos al Renacimiento, llegamos a Botticelli con esta alegoría, con este nacimiento de Venus, que de nuevo vuelve y recupera, como buen renacimiento en el que nos encontramos, esa idea de la representación de la mujer como símbolo de la belleza y en una representación más cercana, en este caso a través de esta maja desnuda de Goya, volvemos otra vez a una representación de las Venus que se subvierte en cierta manera, sobre todo con la presencia de aquello que denominamos como las primeras vanguardias, el arte más moderno, concretamente a través de esta obra de Manet, o bien, y especialmente, yo creo que es una de las obras más simbólicas en la historia del arte y que reconocemos perfectamente en estas señoritas de Aviñón, pintadas en 1907 por Pablo Picasso.
He hecho este recorrido rápido de una manera consciente, podría volver otra vez a él y podría ampliarlo con muchas más imágenes, porque hay algo que me interesa sobre todo y especialmente representar, que me interesa destacar. Todas estas obras han sido obras pintadas por hombres, en todas ellas aparece la imagen de la mujer y especialmente, y es evidente, aparece la representación del desnudo femenino. Y en sí, bien podríamos decir que para la historia del arte estamos en 1907, estamos en el siglo XX con esta imagen en la que nos hemos detenido. Comentaba que bien podríamos decir que para la historia del arte la mujer, así en abstracto, era simplemente una forma de representación a través de la cual o bien pretendían representar la fertilidad, como en el caso de esas Venus prehistóricas, o bien la belleza a través del desnudo. La idea de representar un canon de belleza que se repite tanto en el Renacimiento como en esta obra cubista de la más incipiente modernidad y de vanguardia. Esto nos lleva a pensar, de alguna manera, si estas imágenes hubiesen sido pintadas, hubiesen sido representadas por mujeres, hubiesen sido representadas de la misma manera, se hubiese mantenido, ¿no?, esa misma representación. Porque visto así, podríamos pensar que en la historia del arte no existen mujeres creadoras, no existen artistas mujeres, a pesar de que y en este momento conocemos que verdaderamente sí lo es, porque verdaderamente no va a ser, y esta imagen seguramente la reconocemos también perfectamente, no va a ser hasta el siglo XV, hasta el siglo XVI aproximadamente, cuando empecemos a conocer mujeres artistas. Sí había representaciones y conocimiento de mujeres artistas en épocas posteriores, en la época medieval, sobre todo esas artistas de los conventos, monjas, que también escribían poemas como Hildegarda o bien Sofonisba Anguissola, pero posiblemente sea la figura de Artemisia Gentileschi, que es la figura que tenemos en imagen en este momento, la que nos muestra esa llegada de la mujer a la historia del arte, una llegada como mujer creadora que además e inevitablemente en el caso de las obras de Artemisia Gentileschi siempre tendemos a comparar con las representaciones de los artistas hombres contemporáneos. En el caso de Artemisia especialmente su padre y sobre todo uno de los pintores más importantes en la historia de la pintura, que fue Caravaggio, también de radiante actualidad, bien podríamos decir. Es curioso porque solamente he traído una imagen de Artemisia Gentileschi porque me parecía que resume muy bien, ¿no?, lo que siempre se ha comentado de ella, y no lo voy a hacer, pero si preguntase, seguramente de quienes estamos aquí, posiblemente de quienes estén en casa, conocen más bien los episodios de la vida personal de Artemisia Gentileschi que no la producción que esta artista pudo tener o bien el estilo, ¿no? Esa dramática secuencia en la cual Artemisia es violada, en realidad ha creado toda una leyenda en torno a su imagen que ha hecho que en muchas ocasiones, y este es uno de los casos, hagamos una lectura de sus obras desde una óptica que posiblemente no sea la más correcta, ¿no? Se habla siempre de cómo la pintura de Artemisia es una pintura violenta, una pintura ensangrentada, una pintura de fuerza que más bien sería propia de una representación de una mano masculina que no de la representación, y en muchas ocasiones así lo dicen, de una delicada mano femenina. Lo que sí es cierto y lo que
es innegable absolutamente es la calidad ejecutiva de las obras de Artemisia Gentileschi y cómo en realidad ella era absolutamente seguidora de ese estilo dominante en ese momento. Como comentaba al principio, podríamos poner estas obras en comparación con algunas de las obras de los artistas contemporáneos y veríamos cómo Artemisia lo que hacía era seguir fielmente un estilo. Ya en pleno siglo XIX y bien con Berthe Morisot, esta obra la reconocemos, bueno, está en la colección Thyssen en Madrid y además la figura de Berthe Morisot, por su manera de pintar, nos encaja muy bien dentro de la pintura impresionista. Yo creo que aquí tiene menos necesidad de presentación la forma de pintar de Berthe Morisot porque nos damos cuenta inevitablemente, ¿no? Lo que hacemos es asimilar, comparar directamente cómo pintaba Berthe Morisot y en muchas ocasiones inevitablemente confundimos sus pinturas con las pinturas de Manet porque verdaderamente fue uno de sus grandes maestros. Una de las constantes, justo en este momento en el que ya sí que nos acercamos a la presencia de la mujer creadora, de la mujer pintora, es como siempre todas ellas tienen una absoluta dependencia, más que dependencia, como sus trayectorias, su aprendizaje y su producción siempre están ligadas a la de una figura masculina. El caso de Berthe Morisot es evidente, ella era cuñada de Manet, aprendió en su taller, pintó muchas obras con él. En el caso de Artemisia Gentileschi sucede lo mismo, ella aprendió siempre a través de la enseñanza de su padre, de Orazio Gentileschi, porque bien es cierto que a pesar de que en estos momentos sí que nos podemos encontrar, ¿no?, con estas mujeres que pintaban, estas mujeres que tenían esa capacidad de desarrollarse creativamente, lo evidente es que su acceso al mundo del arte estaba restringido y no estaba al mismo nivel de la figura masculina. Y, de hecho, no va a ser hasta bien avanzado el siglo XIX cuando las mujeres verdaderamente puedan tener acceso a las academias de arte, algo que hoy en día nos parecería absolutamente impensable, ¿no? Cómo se puede verdaderamente prohibir, ¿no?, esa entrada o limitar esa entrada a la academia y, por lo tanto, prohibir totalmente la faceta creativa. Un caso diferente y que, bueno, yo creo que merece la pena destacar es el de Mary Cassatt. Esta obra posiblemente la conozcamos porque está en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fue adquirida por la Diputación de Vizcaya en 1919 y, por lo tanto, también es de cierto orgullo decir que aquí en Bilbao hemos podido contemplar desde época muy temprana obra de artistas mujeres. Por otro lado, Mary Cassatt también está muy ligada a ese mundo impresionista y también su llegada, ella era americana y por lo tanto viajó hasta París especialmente hacia ese interés que ella tenía por el arte impresionista y de la misma manera que el caso de Berthe Morisot puede tener acceso, ¿no?, a ese mundo artístico a través sobre todo de la relación con esos otros artistas del impresionismo. Pero, sin embargo, su manera de pintar y en esta maternidad, o en esta mujer sentada con un niño en sus brazos, vemos perfectamente cómo Mary Cassatt consigue crear un estilo absolutamente personal, pero un estilo de vanguardia. Esta maternidad que estamos viendo dista mucho en cuanto a lo que es su representación iconográfica de esas maternidades en las cuales se representaba la figura femenina de cara al espectador, porque verdaderamente era ella lo interesante. En este caso, es curioso cómo Mary Cassatt consigue mostrar más el sentimiento de la maternidad que no la representación de la figura materna, porque
vuelve la representación femenina y es el niño, ¿no? Esa manera, ese gesto, ese brazo dulcemente apoyado sobre su espalda, lo que nos muestra a la perfección lo que es la maternidad, el reposo, que si lo comparamos con esa maternidad medieval que he mostrado anteriormente, esa talla en madera, nos damos cuenta cómo hay una gran diferencia en cuanto a la representación. De todas ellas, y aquí y en esta imagen, en esta fotografía podemos ver, nos encontramos con una de las figuras también más de leyenda de este momento, no sé si la reconocen, es Camille Claudel, porque su trayectoria en muchas ocasiones, hasta lamentablemente podríamos decir, siempre está ligada a la figura de Rodin. Camille Claudel fue una magnífica escultora, ¿no? Aquí vemos alguna o una de sus representaciones en las que se aprecia claramente esa exquisitez y esa calidad técnica que tenía a la hora de representar. Ella desde época muy temprana comenzó y aprendió en el taller de Gustave Rodin, que era sin duda uno de los escultores más representativos en ese momento y además que fue un claro precursor de todo ese mundo de la vanguardia en el mundo de la escultura. Pero me gustaba mucho el que pudiésemos ver esta fotografía en la cual está realizando la obra que estamos viendo, porque nos demuestra perfectamente con toda esa fotografía de época que estamos viendo y especialmente en la vestimenta, cómo Camille Claudel conseguía adaptarse a esas dificultades que tenía la representación de un conjunto escultórico de la magnitud que en este caso estamos viendo. Esa es la razón por la que en muchas ocasiones se hablaba de cómo ciertas actividades artísticas, como podía ser la escultura, el esculpir en la escultura, no eran actividades que estuviesen o que fuesen apropiadas a la condición femenina por la necesidad de tener una cierta habilidad, no técnica, sino física, o una cierta condición física. Es curioso cómo con esta vestimenta, que a mí me parece absolutamente sorprendente, Camille Claudel consigue acceder a ese conjunto escultórico y consigue desarrollarlo en su totalidad. Aquí tenemos a otra de las figuras importantes, no sé si la llegan a reconocer, es la figura de Sonia Delaunay, que quería traer, a pesar de que bueno, la imagen es una imagen en blanco y negro, pero quería traerla hasta aquí porque ella estuvo muy relacionada también con la ciudad de Bilbao, junto con su marido Robert Delaunay. Vemos especialmente en esta imagen ese tipo de creaciones, iba a decir coloristas, pero bueno, inevitablemente es una imagen en blanco y negro, pero esa manera o esa vanguardia, ¿no?, representativa de Sonia Delaunay, que lleva especialmente a ese tipo de creaciones muy directamente relacionados con el mundo de la moda. Ella fue una gran, no solamente pintora, sino una gran diseñadora. Aquí podemos ver en la imagen cómo diseñaba textiles, cómo incluso se atrevió a representar, bueno, se atrevió y pudo, ¿no?, representar algunos diseños de abrigos, algunos diseños también de alfombras, porque la visión que Sonia Delaunay tenía del mundo artístico era una visión absolutamente de vanguardia, ¿no?, una visión en la cual se aspiraba ya a un tipo de arte muy cercano, ¿no?, al más actual, a esa representación más moderna, más vanguardista del mismo. Sí es cierto que con Sonia Delaunay ya nos alejamos de esa imagen prototípica de la mujer que aprende en los talleres masculinos, esa mujer que está y que depende exclusivamente de su familia para poder acceder al mundo del arte. Como bien decía, la figura de Sonia Delaunay es la figura de una mujer moderna, de una mujer actual. Estamos también en los primeros años del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y aunque no la conozcamos a ella, pero también quería que nos acercásemos porque tenemos una exposición de ella, es Georgia O'Keeffe,
que hay en este momento también en Madrid y que la conocemos muy bien porque ella es esa pintora de las flores, ¿no? Las flores como motivo, los bodegones, el mundo de la naturaleza, habitualmente era un tema muy habitual en las representaciones y en las trayectorias femeninas. La característica de Georgia O'Keeffe es cómo ella consigue crear una visión diferente, ¿no? Y en muchas ocasiones creaba y pintaba esas flores con un acercamiento excesivo a las mismas, con un zoom muy, muy desarrollado que hacía que esa imagen se transformase totalmente. En esta imagen, en esta foto que estamos viendo, Georgia O'Keeffe está pintando en el desierto porque, y por la edad también lo podemos apreciar, en sus últimos momentos se centra sobre todo en ese mundo desértico porque consideraba que en esa tranquilidad, en esa relajación paisajística, era donde mejor podía concentrarse y acercarse a ese mundo de las flores, a ese mundo de la naturaleza que ella quería representar. Tamara Lempicka, ¿no?, con este famoso autorretrato en un automóvil, nos muestra esa imagen de la mujer moderna y nos ofrece ya esa posibilidad de cómo las temáticas que pintan las mujeres artistas, no tienen por qué estar única y exclusivamente centradas en el mundo exclusivamente femenino. Lo que nos representa en este caso Tamara Lempicka no solamente es una imagen por la moda, por la forma de vestir de una mujer propia de esos años 20, sino que sobre todo, y en ese automóvil verde sobre todo, que es el que nos da la clave, pero vamos a ver esta imagen desde la óptica más artística, más estilística, porque si nos fijamos, nos llama especialmente la atención el encuadre, ¿no?, que utiliza en este caso Tamara Lempicka para representar la obra. Un autorretrato o esos autorretratos a los que de una manera más habitual estamos acostumbradas suelen ser autorretratos frontales. En este caso, y sin embargo, rompiendo todas esas normas de los autorretratos, Tamara Lempicka nos muestra una mujer en acción, ¿no? Y esa idea de estar conduciendo, no por el hecho solamente de estar conduciendo, sino por mostrar, reflejar la mirada en otra actitud que ya, esto está muy, muy lejos de ese nacimiento de Venus de Botticelli que veíamos al principio. La imagen, en este caso, yo creo que sí nos lleva a pensar esa pregunta que yo lanzaba de cómo se hubiesen pintado o cómo hubiesen sido este tipo de representaciones si los pinceles hubiesen salido de la mano de una mujer y no de la mano de una figura masculina. Igual Tamara Lempicka nos está dando de alguna manera la clave de esa representación. Por otro lado, sí que es cierto que las obras de Tamara Lempicka estilísticamente son obras propias de su tiempo y donde mejor lo podemos ver es en esos reflejos metálicos que ella utiliza para la representación del coche y esa manera de reflejar ese momento de no solamente de opulencia, sino de avance que se está viviendo. Sí es cierto y, bueno, yo sí percibo en muchas ocasiones en las representaciones de las mujeres como hay una tendencia, o al menos no ocultan en ningún momento la representación de sus propias vivencias, incluso de sus propios sentimientos. Frida Kahlo, no sabía muy bien qué imagen escoger y he dicho, bueno, pues hago un mosaico, porque me parece que es tan absolutamente reconocible la forma de pintar de Frida Kahlo y tan reconocible sus obras que a través de la sucesión de todas ellas podemos establecer toda su trayectoria vital. Lo mismo que en el caso de Artemisia Gentileschi, en el caso de Frida Kahlo conocemos muy bien su vida. Incluso, bueno, en este caso la conocemos también muy bien la obra de Frida Kahlo,
por varias razones, no solamente porque es una obra absolutamente simbólica, sino porque es una obra que se ha convertido en todo un icono. Si hacemos un poco de memoria, nos damos cuenta que la encontramos en el mundo de la moda, en el mundo de la cosmética, en el mundo del diseño, ¿no? Esa imagen, incluso su forma de vestir también ha trascendido totalmente lo que era su propia pintura. Pero en este caso sí nos damos cuenta cómo lo que hacía Frida Kahlo, al margen de su forma, de su estilo absolutamente personal de pintar, era mostrarnos en esos autorretratos, hablarnos de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus frustraciones. Nos está narrando, nos está haciendo una absoluta biografía a través de su propia pintura. Esta manera de pintar tan personal, ¿no? Esta manera de crear, más que de pintar, esta manera de crear tan íntima, tan personal, se va rompiendo poco a poco a lo largo de todo el siglo XX. Aquí tenemos una de las obras que, bueno, yo creo que muestra, ¿no?, una ruptura y muestra un momento muy concreto en esta trayectoria del arte de mujeres, y es esta Dines Party de una artista americana, en la cual especialmente nos muestra cómo es una mesa. Lo que estamos viendo es una mesa en la cual se nos invita a cenar. La obra es de Judy Chicago, jalonado con imágenes de mujeres que han hecho historia a lo largo de la historia también. Y hay en esos nombres un número superior al de 100. En realidad, la obra de Judy Chicago, esta obra concretamente, es toda una reivindicación a esas mujeres olvidadas, que en este caso Judy Chicago pretende hacerlo a través de la celebración, a través de la invitación, para que ese, vamos a llamar, terrible error no se vuelva a repetir a lo largo de la historia. No son solamente artistas plásticas, sino que Judy Chicago invita y se acuerda también de poetas, de escritoras, de cantantes, de músicas, ¿no?, en esa idea de hacernos ver cómo esa idea de que la mujer no ha existido en el mundo artístico, en el mundo cultural, es totalmente falsa. Y recogiendo esta idea de Judy Chicago, nos encontramos con Guerrilla Girls, ¿no?, que es posiblemente uno de los grupos más sorprendentes, ¿no?, en el mundo del arte, porque Guerrilla Girls es lo que estamos viendo, ¿no? Es un grupo de creadoras que se mostraban públicamente, tal como estamos viendo en algunas, y se siguen mostrando públicamente, tal y como estamos viendo en algunas de las imágenes, portando siempre unas caretas de chimpancés y adquiriendo nombres de mujeres artistas históricas. No sabemos quiénes están detrás de esas máscaras de chimpancé, y es algo totalmente buscado por su parte. Ellas no buscan que se las reconozca, que se las distinga de una manera individual, sino que en este cartel que estamos viendo, que sin duda es su gran tarjeta de presentación, nos muestran esa gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en los museos, ¿no? Como cuando recorremos, ahora ya no tanto, por eso decía al principio que de una manera satisfactoria esto se va calmando y va cambiando sobre todo, pero no hace mucho tiempo lo habitual es que en los museos encontrásemos muchas mujeres, esas Venus que he mostrado anteriormente, pero que sin embargo encontrásemos muy pocas mujeres creadoras.
Y así se han hecho infinidad de campañas para poder paliar, ¿no?, esta descompensación, y no nos vamos a detener en este momento, pero son terribles las cifras y los tantos por ciento que en cualquiera de los museos a nivel mundial podemos encontrar comparando la presencia femenina con la presencia masculina. Quería llegar a Guerrilla Girls. Bueno, el nombre de Guerrilla Girls viene, girls, es claro, son mujeres, y lo de guerrilla se debe sobre todo a que sus acciones artísticas son guerrillas, son acciones de guerrilla, ¿no? Lo que ellas hacían era empapelar un museo con carteles de este tipo, distribuir octavillas, o bien en algunas ocasiones desvirtuar, darle la vuelta, ¿no?, a esos carteles de las películas más conocidas. Comentaba anteriormente que quería llegar a Guerrilla Girls porque con Guerrilla Girls entramos ya en un momento, estamos muy avanzados ya los años 70, los años 80, y por lo tanto ya estamos en un momento en el que no tenemos que plantearnos si hay presencia femenina, si las mujeres pueden entrar en las academias, si hay las mismas posibilidades para estudiar o para desarrollar. Hoy en día, si hacemos un análisis muy general de cuál es la situación de las mujeres artistas, nos damos cuenta, y ellas lo cuentan así en muchas ocasiones, ¿no? Cualquiera de las artistas que en este momento estén en activo, de una manera muy difícil nos dirán que encuentran diferencias o que han encontrado a lo largo de su trayectoria alguna diferencia por el mero hecho de ser mujer. Y como comentaba, ahí me quería acercar porque uno de los motivos también, ¿no?, que nos lleva a acercarnos hoy en día al tema de las mujeres es la reciente exposición que se ha inaugurado en el Museo de Bellas Artes y que lleva por título Womanology. El término Womanology no existe, no lo vamos a buscar en el diccionario porque es un constructo, en realidad es una palabra inventada que hace referencia a esa idea de la genealogía de las mujeres, de la historia de las mujeres, pero que nos viene muy bien para esto que estamos contando. La verdad es que es toda una alegría, ¿no?, y una oportunidad el poder acercarnos a esa exposición, porque en ella encontramos gran cantidad de obras de artistas con una particularidad muy concreta. El que estén todas ellas reunidas se debe sobre todo a que son propiedad de un coleccionista bilbaíno, ¿no? Y nos sorprende un poco el que alguien como José Ramón Prieto no nos sorprende, ¿no?, que se dedique o que se convierta en gran coleccionista, pero sí que su objetivo único y exclusivo del coleccionismo sea, o la premisa de su coleccionismo es que sean obras de mujeres. Cuando a él le preguntan por qué, ¿no?, ¿por qué mujeres? Si es algo premeditado, si es algo que así lo ha querido. Él siempre cuenta, bueno, y así apareció en prensa recientemente, que fue algo por casualidad. Él comienza a coleccionar aquellas obras de las mujeres que tiene más cerca, y especialmente, y aquí tenemos esta imagen de Victoria Civera, la obra que estamos viendo no es de la colección Prieto, pero sí quería que viésemos a Victoria Civera porque quiero que nos fijemos en su cronología. José Ramón Prieto es contemporáneo de Victoria Civera, y él lo que hizo fue ir comprando obras de aquellos artistas que estaban cercanos y cercanas cronológicamente a él en cuanto a la edad, porque consideraba que compartían sus mismas inquietudes, y eso es lo que le llevó a ir coleccionando, porque reconocía perfectamente en lo que se representaba lo que a él también le podía interesar.
Y eso, poco a poco y sin darse cuenta, ¿no?, de una manera casi absolutamente espontánea, le hace ver que le interesan, y esta sí que es una obra de su colección, esto que estamos viendo. Esta obra es una obra de Tatiana Trouvé. En la exposición tiene dos obras, la que estamos viendo y otra obra absolutamente diminuta, que no mide más de 5 centímetros, y que yo invito a que la vean, pero que sí que nos muestran, y aquí lo vemos muy claramente dentro de toda esa representación conceptual que tiene la obra, sí que representa algo que a José Ramón Prieto le interesaba especialmente, y era esa mirada femenina hacia lo que estaba aconteciendo. Las obras de Tatiana Trouvé, como en este caso, son obras que nos hablan de lo más íntimo. En este caso, la presencia a través de la ausencia. Vemos y reconocemos las figuras únicamente a través de esos objetos, de esos zapatos, y diferenciamos. Si yo pregunto que quiénes están representados, no hay ninguna duda que son un hombre y una mujer, ¿no?, porque tenemos esos dos símbolos tan absolutos. Y lo que sí que nos llama la atención son estos dos objetos que aparecen tras esos zapatos y que nos están como invitando a entrar. Son cartones, formas que representan cartones, están hechas en cemento, pero representan cartones totalmente plegados, ¿no? El plegar sobre el pliegue nos lleva a esa idea de lo oculto, lo misterioso, lo que está dentro, lo que no hemos contado, lo que nos interesa saber. Y es esta, como comentaba, esta simplicidad, esta sensibilidad a través de la simplicidad, lo que le interesa a José Ramón Prieto y en lo que va a centrar especialmente sus obras. Así, por ejemplo, de Victoria Civera tiene esta pequeña obra, digo pequeña por las dimensiones, pero que especialmente y dentro de esa abstracción en la que pinta Victoria Civera nos muestra una idea mística en sí, en la representación, en cómo con esa sutileza sabe representar los colores y casi con una idea de paisaje infinito en cuanto a la representación. Una de las artistas, no sé si más representadas, pero una de las primeras, ¿no?, que aparecen en la colección de José Ramón Prieto es la figura de Dora Salazar. También la conocemos a Dora y además está muy, muy de moda porque aquí la tenemos. Justo la semana pasada inauguró este conjunto escultórico en la orilla de la ría, que es una representación de las famosas sirgueras que acarreaban los barcos hasta la orilla, ¿no?, que remolcaban los barcos hasta la orilla a través de estas sogas. Por lo tanto, sí es cierto, y aquí vemos una Dora mucho más joven en esta representación, pero este tipo de obras, aquí dos de las que tenemos en la colección de José Ramón Prieto, y que inevitablemente, y a pesar de que están representadas con formas, con objetos, con materiales más propios del mundo industrial, nos damos cuenta cómo esa sensibilidad de representación de Dora nos lleva directamente a lo más femenino. Estos corsés que ella comienza a representar son sin duda representaciones absolutamente simbólicas de lo que supone la presencia y de lo que supone la representación de la mujer. El corsé como elemento de tortura, el corsé como opresión, ¿no? El corsé que además Dora sabe representar, como estamos viendo perfectamente, a través de esos estañados, o bien, por ejemplo, este pie con rabo, ¿no?, esta manera de totalmente desvirtuar, deformar, llevar casi hasta lo más terrible esos fragmentos del cuerpo femenino. Esto comparado con esa imagen de la belleza que comentábamos al principio en las Venus, nos demuestra cómo los intereses, ¿no?, de las artistas en este momento cambian totalmente. Estas princesas, ¿no?, estas meninas, más que princesas, estas meninas con hilo de cobre que magistralmente representa Dora Salazar, yo creo que es
mostrarnos cómo ya en este momento y sobre todo en este grupo de mujeres hay una clara preocupación, un claro interés hacia los postulados más feministas, ¿no? La presencia no solamente de la mujer por lo que es la forma en sí, sino sobre todo esa reivindicación de la presencia femenina y del estatus de la mujer en ese momento, que además coinciden absolutamente y perfectamente con las inquietudes que en ese momento se estaban sintiendo socialmente. Guerrilla Girls arranca, ¿no?, con todo este mundo del feminismo, Judy Chicago también, pero ya más en nuestro entorno más cercano, como en el caso de Dora Salazar, lo muestra de una manera evidente. Yo animo a que vayáis a ver este conjunto escultórico porque estos 3 metros que tienen las sirgueras están hechas en acero, con pátina de bronce, es absolutamente sobrecogedor, ¿no? Y yo creo que, bueno, con mucha satisfacción nuevamente el poder decir así, ¿no? No, es que los últimos conjuntos escultóricos que se están instalando en Bilbao son obra de mujeres, pues hace mucho hubiese sido prácticamente impensable. Bueno, otra de las artistas que me interesa destacar es Elena del Rivero, ¿no?, esta valenciana que vemos cómo cronológicamente coincide lo que yo comentaba anteriormente. Aquí tenemos 2 obras de Elena Rivero. Ella trabaja en el mundo de la fotografía, pero en el mundo también de la creación más manual y siempre con una preocupación concreta, y es esa parte de los trabajos manuales, especialmente los textiles, el coser, el tejer, el leer, ¿no? Esas acciones que en el mundo de la pintura siempre han estado relacionadas con el mundo de la mujer. La Virgen siempre aparece leyendo. Y habitualmente cuando se representan figuras femeninas se representan cosiendo. Las hilanderas, y aquí tenemos una perfecta representación de las mismas en estas fotografías de Elena Rivero, nos lo muestran a la perfección. Las 2 obras que podemos ver en la colección son este Corazón transparente y este New York que estamos viendo. Son obras tejidas. En este caso, la palabra New York está escrita, está cosida con perlitas, con pequeñas bolitas blancas. Y aquí no se ve muy bien, estas obras hay que verlas al natural, o sea, hay que ir a ver la exposición porque está hecha con piezas transparentes que van cosidas casi como si fuese una especie de conchas marinas, ¿no?, un poco en esa idea. Pero es curioso cómo lo que hace Elena del Rivero en estas 2 obras concretamente es convertir ese trabajo artesanal, ese trabajo manual, en un trabajo totalmente plástico, con un resultado que encajaría muy bien también en el mundo de la pintura, ¿no? Estas líneas las podríamos haber pintado, o este Nueva York podríamos haberlo escrito, ¿no?, con pintura o hecho con alambre incluso. Pero bueno, es curioso el ver cómo esos elementos propios del mundo femenino tienen su transposición en el mundo artístico. Ana Laura Aláez, también de Bilbao, y además curioso porque dentro de muy poquito vamos a tener una exposición monográfica de Ana Laura Aláez en la Alhóndiga, ¿no? Comento todas estas cosas porque esto nos sitúa muy bien en cómo esos intereses de José Ramón Prieto encajan muy bien con los intereses estilísticos y artísticos que en este mundo, que en este momento estamos viviendo también. Ana Laura Aláez, por la cronología contemporánea de Dora Salazar, estuvieron juntas, ¿no? Salieron las 2 de la misma facultad, la Facultad de Bellas Artes de Leioa. Ana Laura Aláez nos representa ese mundo del hedonismo, ese mundo de la belleza, sobre todo a través de sus representaciones, de sus autorretratos. Aquí nos muestra cómo lo banal,
lo más hedonista, como comentaba anteriormente, es el elemento de interés en el mundo artístico. Con marcadas dotes simbólicas también, porque es muy representativo la presencia de esa imagen doblada a través del espejo y que inevitablemente nos lleva a otro de los capítulos más importantes en el mundo de la pintura, que es esa famosa Venus del espejo de Velázquez, ¿no? Como casi podríamos decir que esta representación o este autorretrato de Ana Laura Láez nos representa una nueva actual Venus del espejo. La cultura punk, el mundo de los conciertos, también ese mundo del feminismo, ¿no? Que, como comentaba en el caso de Dora Salazar, está muy presentes en estas artistas, lo vamos a poder ver en esa exposición de Ana Laura Láez. La colección de José Ramón Prieto es una colección particular y, como tal, él la disfruta en su casa. Convive con la colección y eso nos hace ver cómo ese carácter, vamos a ponerle el calificativo de doméstico, hace que en muchas ocasiones el gusto más personal y el más doméstico también se adapte, ¿no?, a la elección de las obras. Por eso la fotografía es una de las técnicas que más habitualmente encontramos en esa colección y además también somos conscientes de que la fotografía hoy en día es una de las técnicas más habituales y más prolíficamente desarrolladas en el mundo artístico. En este caso, a través de la figura de Malagrida, una fotógrafa catalana, que bueno, en esta magnífica fotografía nos muestra ese mundo femenino, ¿no? Esa manera, aquí tenemos la ventana indiscreta de Hitchcock, inevitablemente, pero a donde nos acercamos es a la figura femenina. Hay una fotógrafa magnífica, Vera Luther, que crea estos polípticos, bueno, en este caso este tríptico, en el cual, fijaros cómo ese objeto industrial, esa fábrica, ¿no?, que está representando, cómo la vira, cómo le da una representación y manipulación en el mundo de la fotografía que la convierte en algo casi absolutamente poético. Y lo mismo le sucede a Hannah Collins, ¿no? Esta cama en el desierto, que es un ramo de rosas secas, en blanco y negro, ¿no? Cómo juegan, en este caso, con el mundo de la fotografía de una manera absolutamente estética. Marina Abramovic, que es otra de las figuras representativas de esta colección y una de las mujeres, sin duda, yo creo que más inquietantes en el mundo del panorama artístico. Esta artista yugoslava es una absoluta maestra del arte de la performance. Sus primeras performances, y aquí tenemos una pequeña imagen, la realizaba con su propio cuerpo, algo muy parecido a Ana Mendieta también, casi como si fuese un cuerpo absolutamente sacrificial. Y una de sus performances más recordadas y más representativas fue la que hizo en el MoMA, titulada 5 minutos, 5 minutos con un artista. La performance, ella siempre utiliza su cuerpo, tanto como objeto, como estamos viendo en este caso, como su presencia en el caso de esta performance. Esta performance del MoMA lo que hacía era, ella se sentaba ante una mesa e invitaba a los espectadores a que compartiesen 5 minutos con ella, en los cuales no decía nada. Compartir esos 5 minutos con un artista. Imaginaros todo lo que puede pasar en esos 5 minutos y a dónde te puede llevar, ¿no? Ella es, bueno, aquí la tenéis en este retrato, es absolutamente magistral, ¿no? Esa fuerza que ella tiene.
Hay dos fotografías de ella, en este caso esta cabeza de dragón es ella con esta serpiente totalmente enrollada, es una moderna Medusa, la que estamos viendo en esta Marina Abramovic, o bien esta Piedad, ¿no?, que es absolutamente sobrecogedora cómo interpreta, cómo se pone en la piel, ¿no?, en este caso, en esta representación de esa Piedad. Últimamente, algunas de las obras que está realizando Marina Abramovic son con realidad aumentada, ¿no? Tú te pones las gafas y ella, porque siempre está presente, es la que te dirige, pero te lleva, ¿no?, un poco a esos escenarios, a esas situaciones o a esos límites que en algunas ocasiones pretende. Otra de las artistas que también conocemos, es que conocemos muchas artistas y tenemos muchas obras de artistas cercanas a nosotras, es Jenny Holzer. Digo que la conocemos porque esta instalación Bilbao es una instalación permanente y por encargo para el Museo Guggenheim. Además, también la semana pasada Jenny Holzer presentó una obra para una aplicación móvil en el museo. La idea es que con unos códigos, con una aplicación, pueda reproducir en realidad aumentada obras en las paredes del museo o en el propio exterior del museo. Jenny Holzer, como esa obra que conocemos del Museo Guggenheim, siempre trabaja sobre un soporte digital, estos mensajes luminosos, pero siempre la idea de Jenny Holzer es la palabra como poesía, la palabra como comunicación, la palabra como transmisión. Nos ha pasado en muchas ocasiones ponernos debajo de la obra Bilbao y empezar a leer esas palabras que van cayendo, que se van materializando y que además consiguen absolutamente transformar el espacio. La valenciana Carmen Calvo, que como vemos en estas dos imágenes, ella trabaja siempre en torno a ese concepto del archivo, ¿no? Ella recoge, es que el arte no deja de ser un archivo, es parte, ¿no?, de nuestra historia, como en el caso de Frida Kahlo contamos lo que sucede, pero es curioso en esta obra que vamos a poder ver, ¿no?, estos pinceles partidos que aparecen casi como elementos totalmente dignificados, sacrificados, casi como si fuesen objetos de microscopio mostrados, ¿no?, de una manera absolutamente científica. Cristina Iglesias, que también la tenemos de actualidad porque en breve, creo que para junio, inaugura esa obra que está construyendo, que está construyendo para el Faro en Donosti. Esta es la maqueta, lo que ella hace es vaciar ese faro y introducir, ¿no?, insertar esa obra que ella ha vaciado, porque como estamos viendo, las obras de Cristina Iglesias trabajan sobre todo en ese mundo de las celosías para recrear espacios, o bien, por ejemplo, una de las obras más significativas de esta artista son las puertas que hizo para la ampliación de los Jerónimos en el Museo del Prado, que son como huellas del mundo vegetal representados en bronce. Las obras que podemos ver en la colección Prieto son dos grabados sobre planchas de cobre, que también son espacios, pero con una idea totalmente distorsionada de esa espacialidad, porque lo que estamos viendo son maquetas, son cajas que ella recorta, que fotografía y que nos hace casi como en una especie de trampantojo. Posiblemente la otra se vea un poquito mejor, ¿no? Esto vemos como son planchas de cartón, son cajas de todo tipo que ella, como si fuese un juego infantil, las recorta y las convierte en esas casas y que, como comentaba, las convierte casi en una especie de trampantojo. Otra de las artistas que también hemos conocido obra suya a través de una colección monográfica es la figura de Ángela de la Cruz, esta gallega afincada en Gran Bretaña
y que en esta obra, esta no es de José Ramón Prieto, pero es una de sus obras más representativas, nos muestra la obra de Ángela de la Cruz. Es una obra bastante inquietante porque ella viene del mundo del diseño, comienza a pintar y llega un momento en el que no encuentra salida, no encuentra progresión a su trayectoria y rompe el cuadro, como hemos visto antes o como estamos viendo en este caso. Esa idea simbólica, pero en el caso de Ángela de la Cruz, totalmente real, de romper el marco, de superar y de ampliar, ¿no?, los marcos y las enmarcaciones de las propias obras. También, lo mismo que en otras ocasiones, ella tiene una vida un tanto singular porque muy joven, es del 65, sufrió un ictus cuando estaba embarazada. Por eso esa imagen la vemos en silla de ruedas y en este momento ella trabaja con un equipo magnífico y ella de una manera muy natural suele decir que es como una directora de cine, ¿no?, que ella orquesta, o como una directora de orquesta también, que orquesta perfectamente ese trabajo. Bárbara Kruger, otra de las artistas que, como en estas dos obras y lo mismo que Jenny Holzer, mezcla esa idea del arte y la publicidad, esta imagen, ¿no?, que es una de las imágenes promocionales de la exposición, en la cual ella utiliza la imagen de la mujer, pero atravesada a través de ese mundo de la imagen publicitaria, del lenguaje, de la comunicación, del eslogan, en realidad, porque lo que estamos viendo en este caso es esa mirada a través de ti, pero a través de la palabra, a través de la publicidad. Elizabeth Peyton, ella trabaja retratos, pero retratos de figuras conocidas, ilustres, históricas. Este homenaje que rinde a esa artista que hemos visto anteriormente, a Camille Claudel, de una manera absolutamente clásica en sí. Provost, que es totalmente, y aquí tenemos dos de las imágenes de esta artista en la colección, y especialmente este no me sale ahora, octopus, que muestra lo que ella hace es crear esta especie como de personajes Frankenstein a través de elementos tecnológicos y especialmente a través de pantallas en las cuales va disponiendo una serie de imágenes que lo que buscan o pretenden es sobre todo influir en los espectadores. Y para terminar, por supuesto, teníamos que terminar con una de las grandes mujeres de la historia del arte, que es Louise Bourgeois. Louise Bourgeois, que además la conocemos muy bien en esa magnífica araña, Mamma, que tenemos en el Museo Guggenheim, y que además, a mí este es uno de los retratos que más me gusta de Louise Bourgeois y que creo que resume muy bien cuál era su idea del arte, su presencia y su estatus también en el mundo del arte. 2 años antes de... Ella estuvo trabajando hasta sus últimos momentos y, como comentaba, 2 años antes de su fallecimiento, crea obras como esta que tenemos en la colección Prieto, en las cuales nunca abandonó esa idea, esa presencia, esa importancia que para ella tenía la mujer. La idea, sobre todo, de lo que supone, de lo que representa ser mujer, que en ningún momento lo olvida esa condición en toda su trayectoria, en todo su trabajo, pero sobre todo que es absolutamente sobrecogedor, ¿no?, ver estas acuarelas en las cuales ella sigue con toda la creatividad. Posiblemente no la acompañaba mucho, ¿no?, lo que es la mano, la técnica, pero que sin embargo sí que consigue tener toda esa fuerza, porque sí que es cierto, ¿no?, y por terminar ya la charla, que
Yo no sé si podemos diferenciar de un trabajo femenino, de una pintura, un arte de mujeres, un arte de hombres, pero sí es cierto, y especialmente con esta colección, cómo vemos cómo hay temáticas, cómo hay maneras de trabajar, preocupaciones que evidentemente tienen un tratamiento diferente y además, y sobre todo cronológicamente, van encajando en este momento. Yo invito a todos y a todas a que vayáis a ver la exposición, no solamente por la calidad de las obras, sino sobre todo porque es una manera perfecta de poder conocer ese conjunto, como comentaba al principio, cómo alguien llega a coleccionar algo tan compacto, tan absolutamente relacionado. Sin más, volver a agradecer la compañía, la presencia y bueno, nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.